Funciones trigonométricas directas y recíprocas. Integrantes: Adamari Roldán, Guadalupe Segovia y Silvia Herrera. Las funciones trigonométricas son las razones entre dos lados con respecto a un ángulo determinado, pero considerados esenciales. Triángulos rectángulos. Pueden haber dos tipos de triángulo rectángulo: triángulo isósceles. Ambos catetos tienen la misma longitud, por lo que los ángulos formados entre ambos catetos con la hipotenusa miden 45 grados cada uno. La medida del ángulo formado por ambos catetos es igual a 90. Triángulo escaleno. Todos los ángulos y lados tienen diferentes medidas, cumpliendo siempre la ley de la suma de los ángulos, resultando un ángulo llano. Hay casos en los cuales las medidas de los ángulos suelen ser directamente proporcionales, dando ángulos de 30, 60 y 90 grados. Lados de un triángulo rectángulo. Como sabemos, son tres los lados de un triángulo rectángulo. Cateto opuesto. Se encuentra del lado opuesto al ángulo. Suele representarse con la letra A. Cateto adyacente. Se encuentra en el lado adyacente del ángulo, esto es, cercano a él. Suele ser representado con la letra B. Hipotenusa. Lado opuesto al ángulo recto. Es el más largo del triángulo. Se representa con la letra C. ¿Y qué hacemos si no nos proporcionan todos los datos? En algunos casos no se nos proporcionan las medidas de todos los lados. En estos casos nos es útil el teorema de Pitágoras. El cuadrado de C es igual a la suma de los catetos A y B. El cuadrado de B es igual al cuadrado de C menos el cuadrado de A. El cuadrado de A es igual al cuadrado de C menos el cuadrado de B. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Seno es la razón entre la longitud del lado opuesto del ángulo B mayúscula y la hipotenusa. Coseno es la asociación de la longitud del lado adyacente del ángulo B mayúscula y la hipotenusa. Tangente. La función tangente es la relación existente entre la longitud del lado opuesto y el lado adyacente del ángulo B mayúscula. Funciones trigonométricas inversas o recíprocas. Cotangente. La función cotangente entra en el campo de las funciones trigonométricas recíprocas, siendo esta la inversa de la función tangente. Es la razón entre la longitud del lado adyacente y del lado opuesto del ángulo X. Secante. La función secante es también una función recíproca, en este caso a la función coseno, obteniéndose al establecer la relación entre la longitud de la hipotenusa y el lado adyacente del ángulo X. Cosecante. La función cosecante es al igual que la cotangente y la secante, una función trigonométrica recíproca, en este caso a la función seno,
y establece una razón entre la longitud de la hipotenusa y el lado opuesto del ángulo X. En los casos de la función secante es mayor que la unidad. Correspondencia. El seno de un ángulo es igual al coseno del otro, es decir, seno A es igual a coseno B y seno B es igual a coseno A. La tangente de un ángulo es igual a la cotangente del otro, es decir, tangente A es igual a cotangente B y tangente B es igual a cotangente A. La secante de un ángulo es igual a la cosecante del otro, o sea, secante A es igual a cosecante B y cosecante B es igual a secante A. Si lo que queremos obtener es el valor de una función, pero tenemos el valor de otra, ¿podemos? Seno A por cosecante A es igual a 1. Y seno B por cosecante B es igual a 1. Coseno A por secante A es igual a 1. Y coseno B por secante B es igual a 1. Tangente A por cotangente A es igual a 1. Y tangente B por cotangente B es igual a 1. De este modo podemos obtener cosecante es igual a 1 entre seno. Coseno es igual a 1 entre secante. Y
con tangente es igual a 1 entre tangente. En conclusión, las funciones trigonométricas directas y recíprocas nos sirven para obtener el valor de los ángulos y de los lados de un triángulo tomando como base el teorema de Pitágoras.